estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Bueno, amigos? Saludos, saludos. Nos estamos conectando exactamente a las 4 en punto nuevamente en estos espacios, conversando de arte, en donde tenemos la oportunidad de conversar, valga la redundancia, de charlar acerca de la vida y obra de cada uno de nuestros artistas plásticos ecuatorianos, pero también internacionales. Pero en esta ocasión tenemos la presencia de un gran artista, un gran amigo, que es Rafael Díaz Recalde. Muchos lo conocen, muchos identifican su obra con gran facilidad, una obra que es muy fácil de darse cuenta a quién corresponde cada vez que vemos sus cuadros, especialmente porque vemos primero, esos grandes formatos que suele trabajar, y segundo, porque vemos a estos personajes con su cabeza evaporada, difuminada, algunos símbolos, algunos íconos que son muy representativos en cada uno de sus lienzos. Pero para que nos cuente más acerca de esta propuesta, acerca de los contenidos y acerca de su vida, además desde un punto de vista anecdótico, desde un punto de vista mucho más humano, como solemos hacer aquí en estas entrevistas, ya ustedes lo ven en pantalla, nos acompaña Rafael. ¿Qué tal, Rafael? Gracias por compartir con nosotros este espacio. Te saludamos. Te vemos ahí en tu taller, un taller muy colorido, rodeado de arte, muy agradable. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? el agua nos enseña a regarse, a correr, haciendo ruido, sin otra recompensa que el libre juego de la vida. Si queréis que os sigan, no seáis como el agua, sed el agua misma. Amigos y amigas, donde estéis, desde donde yo estoy, mi estudio, mi espacio de trabajo, de reflexión y desde mi encierro cotidiano, los otros estarán encerrados por obligación, pero yo mi encierro lo hago por convicción, por oficio, por naturalidad en mi labor de cada día. Así es que para ustedes, buenas tardes, buenas noches, donde me encuentren. Para otros estarán ya despertándose en el otro lado del charco. Y mi abrazo fraterno. En estos momentos de sustos, de nervios, donde nos atacan un enemigo así extraño, abstracto, escondido bajo las sombras del mal. Pero los que estamos en ese sueño permanente de cambiar el mundo, así sea a pinceladas. Aquí estoy yo, Rafael Díaz, desde la persistencia del tiempo. Wow, tremenda bienvenida, muy intelectual además. Rafael, ese poema, ¿a quién corresponde ese poema con el que nos recibes? Ese corresponde a unas palabras que escribió el poeta Rafael Arrea antes de su despedida, un poeta sánsico a quien conocí finales de los 70 y guardo muchos recuerdos de él porque sorpresivamente alguien, yo aún pequeño pues, dijo que me iba a presentar a un poeta en el café El Quiteño Libre. Y sorprendido, pues no sabía que era un poeta, cómo es un poeta y para qué es un poeta, ¿no? ¿Para qué sirve? Y fue cuando conocí en ese bar, en esa cafetería cultural de aquellos tiempos en el centro histórico, como decir, un ensamble de lo que fue el Café 77, ellos se quedaron con el Quiteño Libre, y ahí estaban todavía algunos de los sánsicos, ¿no? Eurer Granda, Raúl Arias, Alfonso Chávez, perdón, Alfonso Murriagui, Rafael Larrea y otros que no me acuerdo mucho, pero fue interesante, ¿no? De la mano de estos poetas y la bohemia, pues que a mí me enseñó muchísimo en esos años 70, lo que fue tan duro, las dictaduras en América, un diseño perverso desde una dirección del Pentágono, y nosotros pues teníamos que defendernos, y nuestras armas para los literatos era el lápiz,
el papel su territorio apropiado, para los pintores los pinceles, el lienzo, para los músicos su instrumento, para los cantantes, las cantantes su voz. Aún persistimos desde aquellos tiempos y estamos, ¿no?, para combatir este y tantos virus del mal que nos aplaquen. Mira, antes de empezar a hablar de tu obra como tal, veo que eres una persona muy, muy apegada al tema intelectual, al tema poético. Cuéntanos un poco sobre esto, en tus inicios, antes de que nos empieces a hablar de tu arte, en tus inicios, ¿con qué personas vinculadas, además a las letras, a la literatura, fueron los que influyeron de alguna manera o incluso eh, eh, no influyeron solo por su lectura, sino incluso hasta por su amistad? Bueno, yo vengo del campo, ¿no? Si alguien conoce o recuerda un pueblo llamado Urcuquí o Urcusiqui, en estos tiempos bastante conocido aquí en la localidad ecuatoriana por las minas de oro, ya sea por la Universidad Yachay que mal sembraron en el territorio de Urcuquí. Conozco todos esos territorios, vengo de la época de la yunta, el arado, de la siembra, la zafra. Pues cuando emigré con 14 años, inicios de los 70, conocer una ciudad y con gente extraña, policías persiguiendo a estudiantes, militares reprimiendo a obreros, fue una ciudad extraña, gente extraña la que yo no había conocido. En esos álgidos momentos de la urbe es donde yo me voy formando, recorriendo las calles, buscando qué hacer, tropezándome con talleres y hasta que me albergó un taller de carpintería donde hice mis primeras labores como obrero y aprendí desde luego el oficio. Pero cercanamente estaba ya sembrándose el nuevo edificio de la Casa de la Cultura. En la avenida Amazonas habían varias galerías. La Galería Goríbar, que era una galería muy pequeña, pero que mostraba un resumen de la muestra de los pintores ecuatorianos en aquellos tiempos, los viejos pintores, ¿no? Y yo, después de mis labores, me pegaba en la vitrina mis narices para contemplar qué es lo que hacían aquellos pintores de esos tiempos. Y desde entonces, pues, mis sueños fueron cada vez más aferrándose, ¿no?, a la línea, al trazo, y de pronto, pues, mis ideas, mis sueños y mi afición por arquitectura han estado presentes, ¿no? Quise estudiar arquitectura, no fue posible. Mi formación solo, en las calles, conociéndome en las urbes de norte a sur. En eso es donde voy aprendiendo el oficio, ¿no?, de taller en taller y conociendo también a pintores, a intelectuales. Conocí a Guayasamín, conocí a Kiman, a José Enrique Guerrero y a otros cuantos, ¿no? Eres un autodidacta en el arte. Sí, me he formado, como así se llama a los que no hemos hecho una formación académica, me he formado de ese modo, ¿no? Pero he seguido muy de cerca, estudiando a Miguel Ángel, a Leonardo, Botticelli, Bosco, Rubens. He sido un admirador de Picasso por su intenso trabajo e inagotable fuente de creación, y así, ¿no?, tantos maestros de aquellos tiempos. Pero también debo reconocer entre Guayasamín y el realismo social y los muralistas mexicanos, ¿no?, donde Guayasamín recibe influencia de los muralistas como recibe de Picasso. Igual yo me meto en esos escenarios también, aprender y a seguirlos aquellos tiempos, porque el realismo social y yo como un ente social no podía estar al margen de aquellos acontecimientos, ¿no?, que la vida y los tiempos nos involucraban, quienes creíamos en realidad que había que transformar, y nadie nos los va a dar haciendo, sino nosotros mismos.
Sin embargo, has tenido la oportunidad, la suerte de viajar mucho, de pintar fuera. Tu obra es muy reconocida, especialmente en Europa. Si hablamos de Europa, podríamos decir Alemania, España. Incluso tengo entendido que tienes algunas obras que todavía están dando la vuelta por estos países. Y esto de una u Seguro, otra por forma supuesto. influyó directamente también en tu formación, en encontrar este camino para la propuesta artística que llevas a cabo. Siempre tuve una pretensión sana y visionaria. Nuestro país relativamente es pequeño. En América tiene muchas grandezas. Y parto yo de aquello, ¿no? De esa concepción de mis ancestros, donde el universo está en nuestras manos y los sueños y las ambiciones que tengamos están en ello. No pensé yo tanto en lo nacional, siempre pensé en lo internacional. Así que pude recorrerme las calles de París, de Berlín, de Nueva York, reciclar papeles en esas calles e ir formando e ir ensamblando, ¿no? La gran obra. ¿Cómo poder tejer aquellos medios, aquellos elementos, ¿no? De la calle para poder hacer grandes obras? Sin los recursos económicos suficientes, pero en la calle encontraba papeles, cualquier material, cartón, madera, y así fui juntando para trabajar las obras, ¿no? Aquí en Quito, como en Nueva York, como en París, como en Berlín, en Barcelona, que hice residencia desde el 2002, e incluso que tuve la oportunidad de trabajar para el Museo Picasso, a quien admiré desde mis inicios, y por consiguiente llegué a trabajar en el Museo Picasso y conocer abundante obra de lo que dejó de legado Picasso. En ese barrio austero del Borne, de Barcelona, donde fue recuperándose y transformándose en lo que es un barrio para la ciudad y para el mundo, donde alberga a muchos turistas, ¿no? Ujú. De Europa y de Asia. Ese pequeño museo que ha ido creciendo, 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 cuando fundó Jaume Sabater en 1963, De cuando venía todos, de París. de todos los países en los que de una u otra forma has residido, bueno, nos hablas de España, específicamente en Barcelona, también lo propio lo has hecho en Berlín, creo que en París, incluso has tenido un paso por los Estados Unidos. De todos estos países, los que has recorrido y que además has ido pintando, ¿en cuál has sentido, por supuesto, tu país indudablemente es tu país, pero en cuál de todos estos otros te has sentido como en casa o ha influido de una u otra forma para para producir con cierta calidad, con cierta tenacidad, con cierta cantidad? El oficio va de la mano con los intereses y con las obligaciones propias de uno. Cada día se aprende y las exigencias están en ese trabajo, sin descuido. Hay mucho que aprender y en el arte todos los días se va aprendiendo. Siempre quise conocer París y logré llegar a París, disfrutar de esos escenarios de París, contemplar París, estar en los museos de París, Versalles, Pompidou, eh, bueno, se me va el nombre del otro, el más grande, eh, y así tantos, ¿no? Incluso participar en algunos eventos, en algunos certámenes, obtener 3 premios internacionales en París, fue grandioso. Mi paso por París es muy importante. Si bien mi residencia lo hice en Barcelona, pero las cercanías a París fue importante para, por un lado, no asfixiarme, ¿no? De una geografía, sino ampliarme en la geografía europea y estar cerca a París, ¿no? Entonces, fue muy valioso, ¿no? Y
toda esa ambición de estar en Berlín también, porque es una ciudad emergente que está aconteciendo. Ese triángulo que siempre mirábamos los artistas, ¿no? París, Nueva York, Londres. En este caso, pues, se ensambla Berlín para lo que es esa pretensión de los artistas, ¿no? En todas las manifestaciones. Pisar esos Ahora, escenarios, hacer en medio de esa bohemia y transcurrir el devenir de estos sueños del arte. ahora, ya para ir entrando y para que la gente, bueno, mucha gente te conoce, hay otros que se van a relacionar en este momento con tu obra, así es que vamos a empezar a hablar ya de ella. Voy a poner en pantalla ya algunas obras tuyas para que la gente también pueda ir observando. Y es muy recurrente en ti, y hace un momento lo decíamos, que eres fácilmente identificable por tu obra, porque probablemente seas el único pintor que maneja una temática, se podría decir, como la que estamos viendo, con las cabezas evaporadas, con las cabezas difuminadas. Son personajes que llaman muchísimo la atención, no solamente por el hecho de las cabezas, sino además por esta atmósfera, por todo este entorno que los rodea, que es como un entorno algo místico, algo onírico. No sé si coincides conmigo, tú ya me lo dirás, esa es mi percepción, pero es muy interesante esta propuesta. ¿Cuál ha sido la receptividad que ha tenido el público respecto a lo que estás ofreciendo como artista? La pregunta es común frente a la ausencia de la cabeza en estos personajes anónimos. La obviedad de la cabeza es desde el cuestionamiento social hacia esta sociedad fatua de doble moral. Siempre he sido un cuestionador desde lo social. No pretendo que se observe mi obra, mi trabajo, de un modo así sangriento. Hay muchas maneras de cuestionar, ¿no?, a la sociedad. Es trabajando. Y en esa producción de lo que es la estética, ahí es donde cuestiono al pasado, al presente, ¿no?, a ese hoy y el luego. ¿Por qué no hay rostros? ¿Será la vergüenza? ¿Será la fatiga? ¿Será esa pérdida de identidad? Que las brutales guerras que tienen un diseño, que tienen un capricho, que tienen un plan, entonces ahí es donde yo cuestiono. ¿Para qué sirve la cabeza? Para pensar, para construir, para mejorar el mundo, porque el mundo es maravilloso. Pero ¿qué ha hecho la sociedad? Destruirlo. Y aquellos trasnochados que nos aferramos a través de las artes y la cultura, sostenerlo al mundo, salvarlo de la vorágine. Interesante, pero depredadores del mundo. también, Rafael, vemos muchas de tus obras, como por ejemplo en esta, en donde sí existen cabezas, tal vez en algunos de los personajes o incluso cabezas cambiadas en partes en cuerpos de animal. ¿Qué lectura, qué interpretación le das a esto desde tu posición como artista? Yo tengo la mía y por supuesto la gente que ve tu obra tendrá su propia interpretación y eso es lo maravilloso del arte. Pero sí me gustaría conocer eh, tu propuesta, el momento que elaboras y que planteas algo como lo que estamos viendo. Aquí en este caso hay cabezas evaporadas, pero también hay rostros. Sí, esas formas subjetivas, ¿no?, donde la obra se abre paso, se abre un camino para que el presente, el que se acerca, el que mira y el que observa, tengan su propia percepción, ¿no?, de la forma. Dice, no tiene cabeza, pero yo veo un cuerpo con varias cabezas. No tiene cabeza, pero tiene varios rostros. He ahí la participación del público, porque no puedo yo hacer toda esa cocción y el menjurje y servirlos. La obra está bastante construida,
y el aporte que el público pueda dar a la obra, he ahí la parte que le corresponde. Entonces, Tenemos ya claro lo que nos dice respecto a la interpretación que le das con las cabezas difuminadas. Ahora, en las exposiciones que has realizado, las personas que se han acercado a hablar contigo sobre tu obra, ¿qué interpretaciones te han hecho? ¿Qué interpretaciones te han dado? ¿Alguna anecdótica? ¿Alguna que te haya quedado marcada y que no la hayas pensado o que te haya sorprendido? ¿Recuerdas alguna? sí, algunos se burlan y me dicen que no sé pintar las cabezas y que podían enseñarme a pintar las cabezas, ¿no? Les agradezco mucho. Hay una señora, sí, hay una señora que estuvo muy interesada en un cuadro y me pedía rebaja por Es el lo precio cual del cuadro. con todos los artistas. Sí. Entonces, lo curioso era que me pedía rebaja porque el señor no tenía cabeza. Le gustó tanto el cuadro, pero la rebaja es porque el señor no tenía cabeza, ¿no? Y bueno, hay muchas anécdotas con respecto a ello, ¿no? Niños que han negociado conmigo que si yo les devuelvo su cabeza, él podría regalarme todos sus juguetes. Y así hay niños que se han sorprendido muchísimo con estos personajes. Son raros, dice, pero me gusta. Son extraños, pero me llama la atención. Ahí es donde se conjuga, ¿no? Ajá. Esa posibilidad de adentrarse en el cuadro, estar en esos escenarios de la obra. ¿Te has visto alguna vez, no sé, quizá frente a un espejo o te has imaginado también sin cabeza en algún momento? Pues mi madre siempre me decía, negro perro sin vergüenza has perdido la cabeza, ¿no? Y enamorado has de estar. Entonces, esa tradición, ¿no? De cuestionar los padres en la adolescencia, que cuando uno está despistado, ha perdido la cabeza. Cuando él o ella están por ahí despistados y dicen, enamorado estarás, has perdido la cabeza. Esas ironías, ¿no? Que van de la mano con esas anécdotas, con esas posibilidades de contar algo, y en la plástica como que ocurre, ¿no? En esta subjetividad que nos abraza, la pintura, la escultura, el Bueno, cine, bajo las esta bellas lógica, artes en general. bajo esta lógica que nos acabas de mencionar, entonces podríamos decir que todos hemos perdido la cabeza. Incluso hay Pues quienes de, nunca la recuperamos. pues de Nos una u manteniendo otra manera, la cabeza ¿no? permanentemente. Pues de una u otra manera, cuando uno se enamora, que eso no es cosa de inteligentes, ¿no? Pero vale la pena enamorarse para poder ser sensitivos, adentrarse en las emociones, porque la vida es emociones, nosotros somos emociones y puras emociones. Mientras más álgidas sean, suelen ser más creativas y así uno puede llegar hasta el cielo con esas emociones dentro de esa escalera de fantasías. Así somos, más Te, allá de carne y hueso. te has, y podríamos decirle, estos descabezados que destacas en tu lienzo, ¿te has hecho alguna vez un autorretrato? ¿Te has retratado en tus lienzos en alguna de tus obras? Sí, hace algunas décadas trabajé un autorretrato en tres tiempos, en tres épocas, ¿no? Antes, como hoy y, y después. Y en estos tiempos ya no necesito pintar mi rostro, porque si veo un personaje con los zapatos rojos eh, y veo un traje tal, dice, te pareces vos, eres vos. En definitiva, siempre suelen decir que las cosas se parecen a su dueño. Y por ahí estoy, en cada pincelada, en cada lienzo o en cada piedra que voy picando, va apareciéndose, ¿no? Entonces, Un no hace símbolo. falta Esto, específicamente el rostro. el rostro, tienes razón. Ahora,
ya que has tocado este tema, es una pregunta de cajón la que quisiera hacerte, porque tu pintura también trae consigo mucho simbolismo. Vemos siempre en estas atmósferas muchos objetos, muchos escenarios que están cargados de elementos, pero también como tú mencionabas que elaborar a los personajes sin cabeza son de una u otra forma también una denuncia hacia todo aquello que ves que no necesariamente sea positivo, pero también plasmas y vemos en tu obra elementos de carácter intelectual, incluso hasta podríamos decir burgués, como en este caso, este personaje, esta obra, que no sé si la puedes apreciar, tuya, en donde vemos libros en el piso, ¿no? El personaje está rodeado de libros e incluso hay algunas obras tuyas en donde el personaje principal son los libros y por ahí uno que otro destello humeante. Precisamente los libros para mí es ese objeto y más. Es de escuela, es del hogar, esas páginas. Mientras más viejo, más, más años tenga ese libro, me ha enseñado tanto y no puedo estar yo alejado de los libros. Siempre a mi escenario de trabajo hay libros, siempre. En mi infancia y hasta mi pubertad yo no podía comprar libros, no tenía libros, no me alcanzaba para comprar libros. Entonces tenía que ir a la biblioteca los fines de semana y allí refundirme entre los libros para estar más cerca. Entonces cuando se puede ver en mis obras siempre libros, es abrazar esa nostalgia y acercarme a ellos en esa permanencia, porque siempre será una escuela, será un consejero para los haberes y los saberes de las generaciones y de las generaciones, ¿no? Los libros para mí es algo sagrado. Ahora, Rafael, también hay algo que me llama muchísimo la atención en tu obra, y son otros personajes, especialmente uno, que es el que me llama mucho la atención y que lo he visto muy recurrente desde diversos aspectos, diversos tamaños, diversas formas, diversas posiciones. Y es el perro como tal. Tengo aquí dos obras muy llamativas que a mí me llaman mucho la atención, incluso dos obras Así, que me gustan mucho, que mira, son estas. al lado Especialmente la mío, que está caminando al como lado mío perro, hay un perro azul. exactamente. Sí. Así, también lo veo. Tu taller tienes un perro azul. Es un elemento, un símbolo muy recurrente. ¿Qué significa? Bueno, es esa referencia del personaje y el animal, que con el tiempo deja de ser animal, ¿no? Los animales son los otros. Yo me formé en las calles y coincidimos con esos perros sin dueños. Pero pese a no tener dueño, el perro se apropia del barrio, se apropia de la calle. La gente, unos lo miran con halago, otros con desprecio, hasta lo lanzan piedras o lo patean. Pero alguien sí hay generoso que lo brinda agua, lo brinda comida y sobrevive ese animal en la calle. Se enamora, procrea y hasta tiene familia en la calle. Entonces esa apología del perro y yo, que vivimos en las calles, que hemos hecho de la calle, ¿no?, un escenario de vida. Entonces ese perro no quiere quedarse ya en la calle, quiere moverse a otro barrio, quiere cambiarse de casa. Entonces va conmigo en esos viajes a París, a Nueva York, recorre Europa, pero ese perro se pone ya exigente en esos viajes de ida y retorno. En París, en el 2001, el perro se pone exigente. Me dice: Rafael, te exijo un traje, quiero un traje. Bueno, ¿y qué traje quieres? ¿Y cómo así? Porque antes usaba lo que le caía, ¿no?
un traje amarillo, verde, rojo, del que por ahí podía recoger. En ese momento dice, quiero un traje azul. Bueno, ¿y cómo así? Dice, quiero un traje azul. Bueno, ¿quieres un traje azul? Entonces te consigo un traje azul. Ya, bueno, ¿y qué hago con tus pulgas? Bueno, no quiero tantas, me quedo con 3. Entonces se queda con 3 pulgas el perro azul. Bueno, ¿algo más? Sí, quiero unos zapatos rojos. ¿Y por qué quiero zapatos rojos? O sea, se pone muy insistente, ¿no? Y tosudo. Entonces ya, quería un traje azul, quería zapatos rojos, no quería tantas pulgas, quería quedarse con 3 pulgas. Bueno, va armándose el personaje. Y ahora, bueno, tampoco quiero. Entonces se lanza aún más fuerte, dice, no quiero peinarme, no necesito peinilla. Y tira la peinilla al Sena. Bueno, contaminando las aguas, ¿no? Oh, se pone muy irreverente este perro. Y ahora, no, no quiero más peinillas. Entonces incluso se despeina, ¿no? ¿Ya? Desde entonces, el personaje del perro azul soy yo, con zapatos rojos, con traje azul, despeinado y con 3 pulgas azules. ¿Podríamos estar diciendo que el perro azul se torna en un aspecto de alter ego? Sí. O sea, Díaz y su fetiche, sus 3 pulgas, con sus zapatos rojos siempre, que van conmigo. Tengo muchos pares de zapatos en Europa y muchísimos. Aquí hay bastantes, aquí en Quito y por ahí. Hay muchos zapatos rojos. Ese es el personaje del perro azul. Entonces van armándose exposiciones en París, ¿no? Que es Percepciones del perro azul. En Barcelona trabajé en una muestra retrato del perro azul. Y como alguna vez siempre me tildaron de perro, de sinvergüenza, de irreverente, rentabilicé lo que es irreverente. Entonces también se lo agrega, ¿no?, al perro. Hice una muestra sobre las irreverencias del perro azul. He rentabilizado lo callejero, lo pulgoso, lo irreverente para este personaje del perro. Ahí vamos de la mano con él y con sus 3 pulgas, enamorados de la vida. Interesante, Rafael. Pero también Rafael tiene, si podríamos decirlo, tiene cosas como la que voy a indicar a continuación, que es realismo social, o si se lo podría incluir dentro de ello. No sé si lo pueden apreciar. Hace un momento, Rafael hacía mención de que una señora se le había acercado y le había dicho que si él pinta a los personajes sin cabeza era porque no sabía hacerlos. Pero que hay una demostración de que sí sabe hacerlo. Y esta es una etapa que probablemente muy pocos conocen de Rafael Díaz, en donde destaca el retrato, ¿no? Aquí podemos verlo también. Me formé rigurosamente en el retrato, en la forma humana. Estudié muchísimo la anatomía y se sigue estudiando, ¿no?, en cada trazo. De esto pues me han enseñado a los grandes maestros, ¿no?, como Miguel Ángel, como Leonardo, Rubens. Aquí algo de realismo social como tal. Sí, el realismo social pues en los años 70 y hasta mediados de los 80 está de manifiesto allí, ¿no?, con las propias influencias de aquellos pintores que encajaban con su perfil político incluso de aquellos tiempos, ¿no? Unos que eran socialistas o comunistas o que estaban muy cerca de aquellos procesos revolucionarios. Muy interesante, Rafael, pero también quisiera destacar algo porque Rafael Díaz también tiene algo como lo que les vamos a indicar en este momento,
por ejemplo. Un desnudo. Ah, sí. Cuéntanos de esta etapa. Bueno, la figura de humana, el desnudo, la figura femenina, es magnificente, extraordinariamente bella. Lograr la anatomía, más allá de lo visual, más allá de lo físico, es encarnarse en la forma, en sus trazos. La sensualidad del trazo es persiguiendo esa línea, ¿no?, de riqueza. Hay que disfrutarlo mucho, ¿no? Y ¿Hiciste de una verdad serie de desnudos? lo disfruto tanto. No es nada fácil y hay que evitar las torpezas en trabajar desnudos, conociendo toda esa maravilla de lo que es la forma femenina. Entonces sí es muy exigente. En un tiempo pues ya se verá una muestra íntegra desde la fase erótica hasta lo que se constituye la forma femenina dentro de mis pretensiones, ¿no?, visuales, por la forma femenina, por el desnudo en particular. Interesante, Rafael. Bueno, Sin, antes, sin descartar lo poético, ¿no? no, por supuesto, se Porque nota me estaba que un poco descuidando de manifestar lo poético en la plástica, en el hacer artístico. Soy y además se nota un apasionado de la poesía. que la poesía es parte de tu vida, pero total, integral, podríamos decirlo. Así es. Y vemos como elemento recurrente esa presencia de los libros en cada una de tus obras. Y lo que nos estás Sí, conversando y hablando, sí, pues sí, sí, sí. evidentemente nos damos cuenta que la poesía es parte fundamental de tu existencia. Antes de seguir con la entrevista, quiero decirles a los amigos, ya nos han escrito algunos, ahí por ahí mandé un mensaje ya, que pueden también escribirnos los que nos estén viendo, si tienen alguna pregunta para el maestro Rafael Díaz, la pueden hacer sin problema, mandarle un saludo, insultarlo, lo que sea, pueden hacerlo, Sí, sí, estamos en sí, sí, vivo sí. en este momento, Descabezarme, por supuesto. descabezarlo, si que lo desean, por Sí. supuesto lo pueden hacer. Y la otra buena noticia, te cuento, Rafael, hemos tenido estas entrevistas desde hace algunos días atrás con distintos artistas y hemos tenido serios problemas, especialmente del carácter tecnológico. Pero hemos ido tratando de mejorar y resolver en medida del camino. Quizá no sea perfecto, pero esta creo que ha sido una de las entrevistas que mejor ha salido desde el punto de vista tecnológico. Así es que quería decirles que también estamos transmitiendo por primera vez, conversando de arte, a través de Instagram en vivo, tanto en Facebook como en Instagram, en el mismo portal, Salas Galería de Arte. Así es que desde ahí también nos pueden escribir, realizar alguna pregunta, lo que ustedes deseen. Ahora sí, para continuar con la entrevista, yo quiero indicarles un pedacito de un video que encontré, que no sé, creo que tiene cerca de una década ya, pero me parece muy importante que lo puedan ustedes observar porque hace mención a una etapa importante del maestro Rafael Díaz, cuando además de él nos está conversando que Barcelona, su taller en Barcelona tiene cierto significado especial. Voy a ponerles un pedacito de este video que yo encontré para que lo puedan observar y una vez que lo puedan ver, continuamos conversando con el maestro Rafael Díaz. Así es que veámoslo ahora. Vamos a ver.
A ver, vamos a ver, perdónenme, pero justo lo que estaba hablando y ahora otra vez ya empezaron los problemas tecnológicos. Vamos a ver, permítame unos minutitos a ver si puedo volver a subirlo nuevamente. Quizá lo podemos rodar desde aquí, desde la pantalla principal. Exacto. Excelente. Yo creo que ahí sí. No, se descargó mal. Qué pena. Bueno, qué pena. Se descargó con algún problema el video, pensé que estaba bien y por temas de premura no lo pude revisar, así es que les pido disculpas. Pero bueno, era un video en el que se veía al maestro Díaz trabajando en su taller en Barcelona. Y se te ve incluso Rafael caminando por una de las calles del famoso barrio Gothic en Barcelona, en donde tú ingresas a una cafetería y te pones a pintar en un papel, tal como nos estabas describiendo, como las acciones del famoso perro azul. ¿Era algo usual en ti salir a las cafeterías, observar a las personas, descabezarlas, retratarlas quizá en medio de una acción, en medio mientras tomaban café? Cuéntanos uno de esos días tuyos en el barrio Gothic, en Barcelona. Bueno, es apasionante los cafés, una ciudad. Yo creo que el barrio gótico alberga todo lo que es la ciudad de Barcelona, ¿ya? Pero a partir del milenio fueron cambios así trascendentes y acelerados de lo que es la urbe. La restauración de la arquitectura, una arquitectura, unas calles austeras, angostas, todo. Pasabas por una calle y mirabas en cada puerto, ventana, se vende, se arrienda, ¿ya? Estaban vendiendo la ciudad. Pero de repente fue transformándose, ¿no? En talleres de diseño, talleres de artistas, cafés, bares, restaurantes, y cambió totalmente. El escenario principal en ese barrio, el Museo Picasso, que tuvo dos etapas importantes, desde su fundación en el año 63 con Jaume Sabater, y en el 69, cuando Picasso dona alrededor de 1000 obras para el museo, y ahí se hace cargo pues de sus inicios del Ayuntamiento de Barcelona, y van comprando los edificios, ¿no?, de al lado, lo que se llaman ahí los palacios, el Palau, y hasta que se apropia de toda la manzana, en el barrio gótico, la calle Moncada y Princesa, y va creciendo el museo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ve alrededor de ese museo y los millones de gente que viene de China y de Japón para conocer a Picasso? Pero tiene también que conocer primero en París, Barcelona, y ahora Picasso tiene en su lugar natal, que es Málaga, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió en esos barrios? ¿Cómo ocurre la obra que fue pintada en París, que es su obra clave, ¿no?, Las señoritas de Avignon? Las señoritas, así. Entonces Picasso conoce en la calle Avignon, ¿no?, que parte de la calle Ferran y termina en la calle Amba, donde está en la Plaza del Tripe. Coincidía que ahí muy cercanamente en esa calle, que era una calle una calle caliente, que había muchos burdeles. Entonces, como Ajá. joven Picasso, sus amigos les llevaron a esos burdeles y allí lo empujaban para que conozca todo ese ambiente. Es ahí donde se puede ver, ¿no?, de manifiesto en la obra Las señoritas de Avignon, que es pintada en París, pero los escenarios son de Barcelona, ¿no? Cerca Exactamente. está la Escuela de Artes y Oficios, la Plaza del Tripe, donde ahí fumaban todos estos muchachos. Ahí en esa misma plaza coincide que también Guayasamín se compró un departamento en la cuarta planta. Yo viví en la calle, en el pasaje del crédito,
donde nació Joan Miró. Joan Miró nació en la puerta 4 y yo viví en la puerta 8. Entonces, cercanamente han ocurrido cosas interesantes en Barcelona para conmigo, ¿no? Que ha influido muchísimo, Y por de, supuesto. sí, y de paso, pues, lograr trabajar en el Museo Picasso y ver todas esas transformaciones de esa ciudad vieja, que es el atractivo del turismo mundial. Ahí están las cafeterías, ahí están los bares. Entonces, ir a un bar, ir a una cafetería y pintar y dibujar con el café, con el té, con el vino, en las servilletas, eso me pareció muy, muy interesante, ¿no? O sea, un libro y papel. Qué Entonces, ahí interesante se todo. están dibujando en los libros o en las servilletas y así se han ido formando, han salido cosas interesantes, personajes que luego han trascendido en las telas grandes, ¿no? Eso le pasó igual a Picasso, de unos vagos trazos va desarrollándose lo que fue Las señoritas de Avignon, la obra trascendente que le dio el paso a que Picasso tenga su identidad, ¿no? En París. Desde luego los debidos cuestionamientos, ¿ya? Y en mi caso también ha habido cuestionamientos por la ausencia de la cabeza y a veces dice, bueno, pues ya, ¿por qué no los pones cabezas? ¿Por qué no cambias? Solo pintas gente sin cabeza. Bueno, pero ya vimos que Pues sabes pintar las cabezas y además realismo, en realismo social. Entonces, no sí, queda sí, duda sí, bajo sí. esto. Es una propuesta, yo creo que muy válida y no tiene mérito o justificación, no tiene razón de justificación como tal. Es una propuesta como tal y además me parece que es una propuesta muy, muy exclusiva, muy innovadora, muy creativa. Y lo importante es que de una u otra forma ha generado una reacción en el espectador. Además, en un espectador, como tú nos comentabas, que no son muy acostumbrados en el arte, como quizá una señora en donde te pedía la rebaja del precio porque le faltaba la cabeza, o quizá un niño que estaba dispuesto a cambiar los juguetes porque le pongas una cabeza a uno de los personajes, quizá Sí, son anécdotas tan lindas, tan hermosas, aportan tanto a esta propuesta que tú has venido trabajando que creo que no amerita justificación alguna el hecho de que se le tenga o no se le tenga que poner rostro a esos personajes que ya hablan muchísimo con la simbología que trabajas en cada uno de los bienes. Ahora, así es. qué, qué, qué bien que citaste esto y veo que tienes una influencia artística quizá no muy evidente en tu lienzo, pero sí en tu vida, y has citado muchas veces a Picasso, has citado muchas veces a su propuesta artística, por supuesto, tú has vivido en este barrio, ya nos mencionabas incluso donde vivió también Matisse, donde el maestro Guayasamín también adquirió una propiedad, y me llama mucho la atención lo que hace referencia respecto a las señoritas de Aviñón, que además tiene una historia interesantísima. La historia de esa obra especialmente es maravillosa, porque si mal no recuerdo, Picasso la pinta en 1904 y la mantiene embodegada prácticamente hasta que se exhibe en 1910 y sus principales allegados, o su principal allegado en ese momento, que era Braque, y algunos poetas, a ti que te gusta la poesía, como por ejemplo Apollinaire, ya vaticinaban el fracaso de Picasso por la presentación de esa obra cuando ocurrió todo lo contrario. Bueno, él ya obviamente era un pintor muy reconocido, pero las señoritas de Aviñón es lo que se podría decir, se lo catapulta y empieza desde ahí, creería yo, el nacimiento del cubismo como tal. Esto como punto aparte, porque creo que nos estamos desviando el tema, sino que me apasiona mucho y veo que citas Pero es bastante. importante, o sea, la trascendencia de una obra está en el buen trabajo de ese obrero. Eso hay que reconocer, ¿no? No porque Por, sea Picasso, Miguel Ángel, Leonardo, que desde luego eran grandes maestros, ¿no? Pero también que alguien reconozca que es un buen trabajo y que esa cosa distinta es lo que vale la pena. Gertrude Stein, que estaban de paso en París, ella, que era una intelectual, que tuvo olfato para ver, ¿no?, esa obra y la adquirió. ¿Y a dónde se llevó?
es a Nueva York. Claro, cuestionaban sus colegas, Claro, pensando que este loco, pues, ¿no? Se tomó el aguarrás, ¿no? así Y es. ya le salió fuego hasta por los ojos y era producto de aquello, la obra, Señoritas de Aviñón. Porque lo tradicional es que se vea todo formal, pero cuando se es informal, hay que transgredir y desconstruir. No es cosa fácil. Hay que tener unos cimientos de aquella construcción para deconstruir. Y Por cuando hay supuesto. que transgredir, ¿no? Vamos a transgredir. Saltamos los muros o tumbamos los muros. Y hay que tener todo ese capricho muy bien fijado para esas transgresiones. Y Entonces, lo has hecho. Tú lo has hecho. esa pretensión en las nuevas jugadas de la estética, en las nuevas búsquedas de la estética, es lo que nos compromete a cada quien, en este caso, Rafael Díaz. Puede faltarme la comida, pero lo que no me falta es el deseo de seguir trabajando, de seguir creando, de amar a un mundo en paz, que no me falten los libros, que no me falte ese ánimo, ¿no? Por ver la paz, por ver a esos niños jugando, con buena salud, yendo a la escuela, que no les falte el cariño, Así es, que no les falte Rafael. el pan, que no les falte la salud. Se nos está ya acabando el tiempo y no quiero terminar el programa sin antes de hacerte una pregunta que me llama mucho la atención y también para las personas que te siguen, que siguen tu arte, lo conozcan. Escucho a tu alrededor, bueno, aparte de que estás rodeado de arte, aparte de que estás rodeado, como tú bien has dicho, de literatura, estás rodeado de pintura, escucho por ahí muchos cantos de pajaritos. Y también escucho por ahí, no sé si me equivoco, algún perro, no sé si sea azul, pero escucho algún perro. Y veo Bueno, también, no son azules y posiblemente terminen de azules, ¿no? y veo también en tu obra mucha referencia de animales, como ya lo dijimos también, pero como por ejemplo Sí, en sí, esta sí, obra, naturalmente. donde hay un gesto de amor, de ternura de una pareja, y hay la presencia de un animal haciendo lo propio. Así es como tú vives, Rafael, rodeado de vida, rodeado de arte. ¿Dónde está el taller? Cuéntanos un poco de esa atmósfera, porque pareces uno de los personajes de tus cuadros, pero con cabeza. En este tránsito de la vida, ahora estoy residiendo, aunque suelo decir temporalmente, en la mitad del mundo. Precisamente en la mitad del mundo, hacia de donde yo estoy sentado, hacia donde me ven, a mi mano derecha, a un par de kilómetros está la mitad del mundo, el símbolo de latitud y paralelo cero, ¿no? Y al otro lado pues está el Catequilla. Estoy en un campo donde hay alfalfa, hay maíz, hay cuyes, hay perros, tengo 2 gatas, hay pájaros. O sea, estoy en medio de la naturaleza y con esa pretensión de que esto se calme, estos sustos virales, calme su venganza contra la humanidad y pueda avanzar con mis proyectos en Nueva York, que ese es objetivamente, o sea, Rafael Díaz, el perro azul, en Nueva York, hacer esa pelea del día a día en esos grandes escenarios, en la Gran Manzana. Ojalá que así sea, Rafael, te deseo la mejor bueno, no sé si decir la mejor de las suertes, porque yo creo que por el camino que vas con tu esfuerzo y con tu arte es más que suficiente para que lo logres y estoy seguro que así será en un futuro próximo. Las personas, ya saben, las personas que siguen la obra de Rafael Díaz, tiene su taller en la mitad del mundo. También tenemos publicada en la galería unas cuantas obras de Rafael Díaz para los que estén interesados en adquirirlas y también cualquier cosa ponerse en contacto para que lo visiten directamente, lo conozcan su trabajo de manera directa. Bueno, a los que lo conocen y a los que no lo conocen, qué mejor manera de que lo puedan
hacer una vez, por supuesto, que pase toda esta locura que no deja de ser una lección para el ser humano y todo lo que estamos haciendo en el mundo. Señores, consuman arte, por favor, apoyen a los artistas. Recuerden que esto no es un hobby, siempre lo he dicho, siempre lo estoy reiterando. El artista no hace las cosas porque es un hobby. El arte vale, señores, el arte es como la comida, como el agua que beben. El arte es algo necesario para poder vivir. Así es que, por favor, les pido y les recomiendo, no estén pidiendo rebajas a los artistas, ni tampoco estén ahí pidiendo que les regalen, porque ese es su trabajo, ese es su esfuerzo, y además ahí está implícito una parte de vida importante de ellos, plasmado en los lienzos, en cada una de sus obras. Así es que, Rafael, te mando un fuerte abrazo. Espero que nos veamos pronto y poder tener esas tertulias en persona que alguna vez la tuvimos, que pase toda esta locura y el mejor de los éxitos. Un abrazo, hermano. Pues mi abrazo solidario para toda esa gente que está en ese encierro, obligado, bajo condiciones muy complejas, en espacios no apropiados como para estar en un encierro. Esos niños que quieren salir a la calle, corretear, patear la pelota, la gente que quiere caminar y que está con esas limitaciones. Hagamos un esfuerzo por estar en casa, por el bien personal y por el bien de todos. Mi abrazo solidario. Esperemos superar pronto. Esto cambiará, esto pasará. Nos acostumbraremos a nuevos códigos de vida. Tenemos que aceptarlos. Aunque sean un poco gruñosos, nos iremos adaptando a poder mirar a la gente con un poco de aprecio, sin esos descuidos, porque hemos estado muy descuidados. Hay que querer a la gente. Un abrazo más. Un abrazo nuevamente, Rafael. Igualmente a ustedes, amigos, no se olviden de seguirnos por nuestras redes, en YouTube, en Instagram y en Facebook, la misma dirección, Salas Galería de Arte. Un abrazo a todos y nos vemos.